Muy buenas noches, bienvenidos a la retransmisión de las conferencias que en el seminario se estarán compartiendo esta semana, la libertad del espíritu. Estas conferencias han dado inicio precisamente el día de hoy con el doctor Darío López, a quien usted escuchará, así que quiero que se acomode, disfrute, tome notas, aprenda y crezca mientras escucha la exposición en esta ocasión. Al mismo tiempo, quiero invitarle a que ore conmigo un momento y dejemos este tiempo a la gracia del Señor. Padre amado, gracias porque tú eres quien diriges nuestra vida y a través de tu Espíritu Santo sigues enseñándonos y sigues guiándonos para entender y hacer tu voluntad. Yo ruego por el doctor Darío López y oro, Señor, por la conferencia que en este momento se retransmite para que impacte nuestras vidas y para que en ella nosotros encontremos también una orientación en la toma de decisiones importantes en nuestro diario vivir en todos los ámbitos de nuestra vida. Dedicamos este tiempo a la gracia tuya y a la dirección de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que todos nos unimos. Las conferencias de esta semana tratarán precisamente sobre el tema del espíritu, algo relacionado con el espíritu que ustedes lo han estado viendo por todos lados y lo van a oír aquí a partir de hoy. Quiero presentar esta mañana al doctor Darío López. Él obtuvo su doctorado en Oxford, el Centro para Estudios de la Misión, más o menos es como se traduce, ¿no? Eso fue en Reino Unido. El hermano Darío fue presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, en varios periodos. Es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, FTL, para quienes han oído de la FTL. Ha sido profesor y es profesor de varias instituciones de educación teológica en Estados Unidos, también en América Latina y el Caribe, especialmente de habla hispana. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Es pastor de la iglesia Monte Sinaí en Vía María del Triunfo, allá en Lima, de la Iglesia de Dios del Perú, y autor de varios libros, entre ellos La Misión Liberadora de Jesús, La Fiesta del Espíritu, La Propuesta Política del Reino de Dios, Pentecostalismo y Misión Integral y la Política del Espíritu, Espiritualidad, Ética y Política. Hermano Darío, tuve la bendición de saludarlo por primera vez hace algunas horas atrás. Apenas el lunes, ¿no? El lunes, hace 8 días, nos estrechamos la mano por primera vez y hoy tenemos el privilegio de tenerlo acá con nosotros. Hermano Darío, ¿quiere pasar adelante? Lo presentamos de esta manera y, hermano Darío, bienvenido, le damos un aplauso de bienvenida. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a mi amigo Nelson Morales, que me invitó a esta semana de conferencias y me encanta estar en CETECA. La primera vez que vine fue, supongo, hace como 20 años o más. No recuerdo si era a un evento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana o de World Vision o Visión Mundial, pero vine con otro amigo peruano, Tito Paredes, porque quería conocer al doctor Emilio Antonio Núñez, de quien había leído acerca de él y había leído los libros que también él escribió, y era uno de los teólogos, o fue uno de los teólogos más importantes que tuvo América Latina, y aquí en el CETECA desarrolló su amplio ministerio. Luego ya vine en otra ocasión, de visita también, y finalmente no hace mucho tiempo a un encuentro acá de amigos así como Nelson. Pero esta semana a mí me parece particularmente importante por el tema. Cuando Nelson me invitó, yo le dije, ¿estás seguro, Nelson, que me estás invitando? Yo soy un pastor pentecostal. Aquí en Guatemala sería la Iglesia de Dios Evangelio Completo, la IDEC. Y entonces, por supuesto que es un tema que me interesa mucho, me agrada mucho el tema, pero a la vez también tengo mi propia aproximación,
que no es la misma que necesariamente todo el pentecostalismo lo tendría. Es decir, mirar la obra del Espíritu, el andar del Espíritu, más allá del marco estrecho de la vida de la iglesia. Dos preguntas son las que me han llevado a mí a reflexionar sobre este tema, la libertad del Espíritu. El Espíritu en su acción soberana está limitado a la vida religiosa. Solamente el Espíritu actúa en la dimensión religiosa de la vida y ahí termina su andar. ¿Cómo intuir o cómo discernir la presencia del Espíritu en otros espacios de la vida humana? ¿Está o no está el Espíritu Santo presente en los partidos políticos y en los movimientos sociales o en los movimientos de acción ciudadana? ¿Está o no está? ¿O es que está secuestrado, está atado, está limitado, está encajonado a nuestra manera de entenderle a Él? Es decir, a nuestra teología o a lo que en nuestra base doctrinal o principio doctrinal aparece. Esa es la idea que está detrás de lo que yo en esta mañana quisiera compartir. Pero me encantaría mucho más conversar con ustedes. Leeré algunas partes de lo que tengo escrito que imagino en algún momento a ustedes le alcanzará. Estamos poco acostumbrados a reconocer y pensar que el Espíritu Santo actúa libremente en la historia y que no está sometido a las estructuras religiosas, a las elucubraciones teológicas y a la liturgia de las iglesias. Un repaso a nuestras teologías del Espíritu da la impresión que está secuestrado en el templo y que solo se le libera en los días de culto para que actúe en ese momento y luego vuelva a la cautividad, abstraído completamente de la historia de nuestros pueblos. Tiene razón entonces quien afirma que a menudo nos olvidamos que la iglesia no tiene monopolio alguno sobre la acción del Espíritu Santo y que lo que le importa al Espíritu Santo en realidad no es tanto la iglesia en sí, sino el renacer de la vida y la nueva creación de todas las cosas. Así es en efecto. El Espíritu Santo es vida, vida que no se reduce a la dimensión religiosa de la existencia. Él eclosiona vida de la nada, hace que del caos germine vida, Génesis. Celebra el cumplimiento de la promesa de liberación, la presencia del Mesías, en el vientre de una campesina galilea, Lucas capítulo 1, y actúa en dos ancianos para que reconozcan que el día de liberación, el Kairos del Señor, el Kairos divino prometido, finalmente ha llegado, Lucas, igual capítulo 1, capítulo 2. El Espíritu unge también al Mesías para que públicamente exponga su plataforma mesiánica, Lucas 4, en la que los olvidados de la historia, los postergados y los nadie son destinatarios privilegiados. El Espíritu, por tanto, siempre es vida, vida que libera, vida que transforma, vida que desestructura o desmantela todas las violencias. Para el caso de los creyentes se trata de una nueva vida que se visibiliza en la práctica de la justicia, la solidaridad, el amor, el perdón, la reconciliación y la paz, bajo el paraguas de la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva en la que mora la justicia, segunda de Pedro. Una nueva vida que se vive aquí y ahora, sin que esto signifique necesariamente u obligatoriamente enfrentarse a un sistema ideológico cualquiera o de cualquier político o de signo político, o un olvido de la esperanza cristiana. Una esperanza que no se acota o se limita a la construcción de un reino terrenal, cualquiera sea la razón ideológica que se enarbole, porque tiene como horizonte la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. La cuestión, sin embargo, es mucho más honda todavía. A casi nadie probablemente se le ocurriría afirmar que el Espíritu Santo está presente y actúa más allá de la frontera religiosa, particularmente en los movimientos sociales y en los partidos políticos de nuestros países. ¿La razón? Aunque pueda parecer exagerado, allí donde se valora y defiende la vida y la dignidad humana, donde se cuida la casa común de toda la familia humana y los recursos naturales no renovables, donde se protege a los pobres y a los indefensos, donde se lucha por justicia y paz, actúa el espíritu de vida, tanto en los creyentes como en los no creyentes. El Espíritu
no se limita en su acción solamente a través de los creyentes y de las iglesias. Está fuera de ese marco, porque es soberano y actúa libremente en la historia. Precisamente, esta reflexión se sitúa en ese terreno, el terreno de la libertad del espíritu, como espíritu de vida y de justicia. No únicamente en el campo religioso, sino también en los ámbitos sociales, políticos, culturales y religiosos de la experiencia humana, y no solamente la religión evangélica. Porque la acción reconciliadora del Espíritu no ocurre en el vacío, aislada de lo concreto y tangible. Tampoco está limitada a la vida interior de los creyentes. La esfera de la misión redentora del Espíritu es la historia concreta de hombres y mujeres. Más aún todavía, puesto que el Espíritu es derramado sobre toda carne, es claro que no puede limitarse a la carne eclesiástica o religiosa. También las experiencias y movimientos culturales están penetrados por el Espíritu. Todo lo que está en sintonía con el cumplimiento de la promesa de Joel en la iglesia y en la cultura es obra del Espíritu. Y lo que está en contradicción carece del Espíritu y lleva a la muerte. Abordar este tema, desde mi punto de vista, poco trajinado en la vida y la misión de las iglesias evangélicas de América Latina y el Caribe, la libertad del espíritu, plantea varias interrogantes y preocupaciones que pueden escandalizar o incomodar a los evangélicos poco acostumbrados a transitar teológicamente en este terreno. Sin embargo, abona también en favor de la articulación de una presencia misional más visible e intencional en otras veredas de la vida, aparte del terreno religioso, en las que difícilmente hemos caminado, incidido y contribuido pensando en un país de todos y para todos. Movimientos ecologistas, organismos de defensa de derechos humanos, agrupaciones que velan por los inmigrantes y los refugiados, acciones cívicas en contra de la violencia hacia la mujer, esfuerzos ciudadanos de lucha contra la pobreza y el racismo. Las siguientes líneas acerca de mi comprensión de la obra del Espíritu intentarán explicar mi propuesta y compromiso cristiano, consciente de que vivo en una realidad material concreta y que escribo desde ese marco histórico específico. Es así porque un creyente no está en una especie de limbo histórico. Su reflexión, se halla situada, arranca de las bases materiales de la sociedad, habla desde una ubicación histórica precisa. Y esto es algo que ustedes y yo deberíamos tener en cuenta. Cada vez que hacemos reflexión teológica y cada vez que esa reflexión se hace visible en la caminata cotidiana nuestra, ahí es donde ustedes y yo deberíamos ser más conscientes de que partimos de una realidad histórica material concreta y que no estamos al margen de esa realidad. Es decir, nuestra reflexión responde a esa realidad, querramos o no querramos admitirla. Ustedes y yo somos seres humanos de carne y hueso que estamos situados en una realidad y a partir de ahí es que intentamos comprender a Dios y su acción en el mundo. El que piense que no es así no está entendiendo cómo, por lo menos en América Latina, se hace teología y teología conectada con el caminar de los pueblos. He dividido la reflexión en dos momentos. El primer momento es el Espíritu y nosotros, y el segundo momento, el Espíritu y los otros, el prójimo. El Espíritu y nosotros. El Espíritu Santo es vida plena. Al Espíritu se le llama santo porque santifica la vida y renueva el rostro de la tierra. A la luz de esa realidad, no sería descabellado afirmar que si es santo todo lo que Dios ha creado y ama, entonces la vida es ya santa y vivir con amor y alegría es santificar esa vida. Si el Espíritu Santo es espíritu de vida, vida que discurre en marcos temporales concretos, cabe subrayar enfáticamente que el que dice un sí a la vida dice no a la guerra. El que ama a fondo la vida odia la pobreza. Quienes afirman y aman realmente la vida se enfrentan inevitablemente con la violencia y la injusticia. No se acostumbran a ellas, no se acomodan, resisten. ¿Cuánto de eso será verdad en nuestro testimonio? Amar la vida y defenderla de todas las violencias visibiliza entonces un compromiso cristiano arraigado en el espíritu de vida. Desde esa perspectiva,
Toda opción y práctica de muerte, además de ser una negación de la vida, niega y contradice la vida en el espíritu o el testimonio cristiano en privado y en público. Niega y contradice el fruto del espíritu que debe moldear la caminata cotidiana de los creyentes y de las iglesias en cualquier realidad material en la que se encuentren. Es así porque la coherencia y la consecuencia de vida de la militancia cristiana en la historia exige que, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Acerca de la acción histórica del espíritu entre nosotros, se puede afirmar, por ejemplo, que el espíritu no está maniatado, secuestrado, silenciado y que no es cooptado por ningún ser humano, institución religiosa o poder alguno. Él obra libremente en la historia, actúa soberanamente cuando Él quiere, como quiere y mediante la vía que Él quiere. La libertad de acción del Espíritu, su andar soberano entre nosotros, se nota claramente, por ejemplo, en su irrupción inesperada, imprevista, no calculada, no planificada, pero sí evocada y anhelada durante el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Lucas dice, de repente. El descenso del Espíritu no fue un evento programado que dependió de la voluntad humana, determinación o acción humana. El Espíritu descendió y actuó en el momento que así lo determinó y de la forma que Él quiso, como un viento recio, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, sobre todos los discípulos, hombres y mujeres reunidos en el aposento alto en ese día. Su libertad y soberanía para nada se enclaustraron en los deseos o en los proyectos humanos. Él siempre es de repente, de improviso. Actúa soberanamente, no depende ni del cálculo ni de la iniciativa humana para obrar en la historia y cumplir su propósito. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Vengan esta semana, el Espíritu Santo va a sanar. ¿Quién soy yo para decir sí o no? Eso es algo muy común en muchas iglesias, no solamente pentecostales. O en este momento usted salta y en el momento que usted salta, el Espíritu lo va a bautizar. ¿Quién soy yo para determinar cuándo y cuándo no el Espíritu debe actuar? Por eso es importante lo que Lucas pone, de repente. Y siempre el Espíritu va a ser así, de repente, de improviso. Siempre nos va a sorprender con su acción soberana. La acción del Espíritu Santo se visibiliza también en la presencia continua en la vida y misión de la primera comunidad cristiana y en el avance misionero de la Iglesia en otras fronteras sociales, culturales, religiosas y políticas, como se narra en el libro de los Hechos. El Espíritu siempre tiene la iniciativa en la misión y en el día a día del peregrinaje colectivo de la Iglesia. Así, por ejemplo, según el testimonio de Hechos, el Espíritu empoderó a los creyentes, escogió y envió a los misioneros, amplió el horizonte de la misión y trazó la ruta de la misión cristiana. El Espíritu Santo concede también dones a los creyentes para que las iglesias sean capaces y competentes para cumplir con la tarea de proclamar la buena noticia de liberación. Él concede además el fruto que visibiliza su presencia y que exige coherencia y consecuencia de vida en cada tramo de nuestro peregrinaje personal y colectivo. Cualquiera sea el marco histórico en el que nos encontremos, dicho de otro modo, su presencia se patentiza en el testimonio cotidiano de los creyentes en todas las fronteras de la vida en las que transitan diariamente. ¿Se han preguntado alguna vez? Espero que alguno de ustedes tenga esa experiencia de haber sido o estar participando como miembro de alguna asociación de acción ciudadana, por ejemplo, comités directivos de los asentamientos humanos o comunas o barrios o vecindades, o en los comités de asociaciones de padres de familia de las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Es ahí justamente donde el Espíritu actúa a través de los creyentes en otros espacios no tradicionales de acción cristiana o de testimonio cristiano. Avance un poco más. Tengo una cita larga pero muy hermosa de don José Miguel Bonino que dice: la teología latinoamericana nada parece saber del espíritu que hizo hablar a la asna de Balaam y del espíritu que ungió a Ciro. Y menos aún hacer reflexión teológica del espíritu en un contexto trinitario. Y él dice además que muy poco hemos pensado en que el Espíritu Santo actúa como quiere, cuando quiere y a través de quien quiere. Y dice Miguel Bonino, él
puede destruir todo templo o experiencia o iglesia o sacramento que se transforme en ídolo. Del peligro de esa idolatría nos salva una comprensión de la libertad del espíritu que no lo encajone en el ángulo religioso de la vida y que discierna su presencia purificadora en las diversas avenidas sociales, políticas y culturales de la historia. Pero también que el espíritu no sacraliza ninguna ideología en particular y tampoco legitima las opciones políticas que cada quien asume responsablemente en su caminata como creyente y como ciudadano. Es decir, nos equivocamos si pensamos que el espíritu es de derecha, izquierda o de centro político. Nos equivocamos si pensamos que el espíritu está en tal candidato y no en este otro candidato. Hay que examinar las cosas de manera completamente diferente. De eso podemos conversar largo, seguramente. Me ahorro la manera como yo entiendo la forma en que el espíritu actúa según la carta a los Efesios, pero Miguel Bonino dice, el espíritu es siempre zarza ardiente, que actúa en el momento que quiere, como quiere, donde quiere y de la forma que libremente escoge. Pero ¿qué significa y qué implica esto que el Señor está en todo y que Dios hace historia, incluso entre los no creyentes? Y que su presencia en la historia no se restringe al templo o a las iglesias. Una manera de responder a esta pregunta es partir de la doctrina bíblica de la creación. Es decir, afirmar que todos los seres humanos como creación de Dios tienen una dignidad y un valor intrínsecos que no dependen de la constitución política de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el del Pacto de San José de Costa Rica. Otra manera de responder es de la doctrina bíblica de la salvación, es decir, afirmar que Cristo murió por todos los seres humanos y por eso mismo la vida de todas las personas tiene un valor imponderable delante de Dios. Más discutible y polémico, aunque no totalmente descabellado, sería lo que afirma Gustavo Gutiérrez. No solo el cristiano es templo de Dios, lo es todo ser humano. O que desde que Dios se hizo hombre, la humanidad, cada hombre, la historia es el templo vivo del Dios vivo. Lo profano, lo que está fuera del templo, no existe más. A la luz de la discusión precedente, la pregunta que se plantea, por lo tanto, es la siguiente. ¿Cómo discernir la acción histórica del espíritu en la sociedad, particularmente al interior de los movimientos sociales y de la arena política? O dicho de otra manera, ¿cómo discernir el soplo del espíritu y su dirección en la coyuntura histórica en la que estamos situados, sabiendo que la historia es el lugar en el que Dios revela el misterio de su persona? Va una respuesta a estas interrogantes. De un lado, parte de la tarea personal y colectiva es dejarse llevar por el Espíritu y percibir el soplo del Espíritu y su dirección. Aquí la clave es discernimiento, no solo personal, sino también comunitario. Discernimiento tan necesario, sobre todo en realidades en las que se busca encapsular al Espíritu y su acción histórica en una determinada teología, ideología o partido político. Pero ¿cómo interpretar su presencia? Aceptando que toda interpretación humana de la voluntad de Dios es limitada y toda obediencia se contamina por la historia y la realidad de nuestro pecado, esta observación no tiene que conducir a una parálisis o neutralidad ante los acontecimientos históricos que afectan para bien o para mal la vida humana. La cautela y la humildad con la que se tiene que andar, aunque nos advierten de los juicios y de las acciones fuera de lugar y apresurados, para nada elimina ni coacta el deber de leer teológica y políticamente la realidad y, cuando sea el caso, comprometerse con acciones de transformación social y política. En tal sentido, me parece apropiado recordar que la espiritualidad entendida como un modo de responder a Dios, un modo de vivir del Espíritu Santo, necesita de una dimensión social más amplia, porque toda espiritualidad es social. Y aquí yo me amparo en mi tradición wesleyana. No existe otra santidad sino la santidad social. La santidad que tiene que ver con todo el proyecto de Dios hacia la vida humana. Muy bien, me están avisando que mi tiempo ya está por ahí, por ahí. Déjenme leer solamente un párrafo de lo otro y luego conversamos, porque me encantaría conversar. Déjenme solamente avanzar. Les leo esta última parte, dice. Aunque en las últimas décadas se observa en toda la región una creciente inserción en la vida pública de creyentes evangélicos, no necesariamente se trata de una presencia que coadyuva al fortalecimiento de las frágiles democracias de nuestra región, sino que más bien parece apuntar al desmantelamiento de las mismas en beneficio de proyectos autoritarios
que atentan precisamente contra la justicia y el derecho, además de vulnerar la vida y erosionar la paz social, así como depredar los recursos naturales no renovables. Miren, la experiencia reciente de Chile nos debe enseñar lecciones muy valiosas. Si ustedes analizan lo que ha pasado en Chile no hace más que un día atrás y lo que pasó meses atrás y comparan, es muy interesante evaluar. Además, si ustedes evalúan las últimas elecciones en Honduras, en Perú, en Chile, en Colombia y en Brasil, tienen bastante material como para comparar. Las fronteras hoy son más difusas. Ya eso de decir derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, centro, eso ya cada vez es más complicado. De eso vamos a hablar ahora un ratito. Para cada creyente que es un templo del Espíritu y que sabe que la iglesia es morada de Dios en el Espíritu, es claro e indiscutible que Dios está presente tanto en su peregrinaje cristiano como en la vida y misión de la comunidad de discípulos. Sin embargo, aceptando que el Espíritu en su acción histórica no se limita al plano religioso de la existencia humana, mínimamente uno tendría que preguntarse hasta qué punto se justifica limitar la obra del Espíritu a la esfera de la redención y de la iglesia. De aquí se deriva una pregunta insoslayable, que para algunos creyentes puede resultar incómoda e incluso irreverente. ¿Cómo está presente y cómo actúa el Espíritu más allá de la esfera religiosa mediante el otro o los otros? Es decir, en los acontecimientos sociales y políticos. La pregunta puede plantearse también de otra manera. ¿Cómo tiene que expresarse visiblemente la militancia cristiana en la historia o cómo discernir la mediación histórica a través de la cual tiene que expresarse mi compromiso cristiano con el prójimo? Es decir, soy creyente y me paro frente a la historia. ¿Cómo debe hacerse visible mi militancia cristiana en ese momento de la historia de mi país y de la región? Pero más complicado todavía, ¿a través de qué mediación histórica? ¿O a través de qué partido político o de movimiento político o de movimiento de la sociedad civil tiene que expresarse mi militancia cristiana por la vida, por la justicia, por la paz, por la reconciliación, por el cuidado del medio ambiente, por la no violencia contra la mujer? ¿Cómo tiene que expresarse? Por eso les decía que cada vez las fronteras políticas son difusas, ya no es tan fácil como antes, ¿no? Porque fíjense, nos acostumbraron, y acá sí yo estoy muy convencido que es polémico, nos acostumbraron a pensar que la única opción que los evangélicos tienen es votar por un partido de la derecha política, y no hay más. La pregunta es si eso es necesariamente así. Uno tendría que preguntarse, ¿y detrás del personaje qué hay? ¿Y detrás de la propuesta de plan de gobierno qué hay? ¿Y detrás de la hoja de vida qué hay? ¿Y detrás de las relaciones que tiene con los poderes fácticos qué hay? Y si yo quiero emitir un voto consciente y responsable, tengo que informarme. Tengo que leer la hoja de vida del candidato o de la candidata, tengo que leer su propuesta de plan de gobierno y tengo que saber quiénes son los que ponen la plata. Porque los empresarios son empresarios y no van a poner el huevo en una sola canasta, poner los huevos en todas las canastas, porque saben que una de las canastas va a ganar y van a recuperar su inversión. Pero los evangélicos a veces somos tan ingenuos que no pensamos, nos cuesta tener una sospecha así, nos cuesta pensar así. Pero ¿dónde está entonces la obra del Espíritu? Que nos capacita para discernir. San Pablo en Efesios dice, no os hagáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Cómo actuar así? Miguel Bonino va a decir que la iglesia no debe tener ni asepsia histórica, ni acotar nuestra presencia y compromiso en una propuesta social, política o económica. Esto implica discernimiento y obediencia en cada tramo de la vereda que se camina. Más aún, vinculado todo lo expresado hasta ese momento acerca de la presencia y compromiso cristiano en la arena pública, en la acción histórica del Espíritu Santo, resulta bastante desafiante la siguiente reflexión y llamado se los leo porque a mí me parece muy bueno lo que dice Miguel Bonino. Nada parece saber en la teología latinoamericana del Espíritu que renueva la faz de la tierra, del Espíritu que unge a Ciro, del Espíritu que hace hablar al asna de Balán, o que unge a Melquisedec, sacerdote y rey pagano.
En otros términos, sabemos del poder del Espíritu, pero nada de la libertad del Espíritu para obrar donde y cuando lo cree oportuno. En este vacío queda ahogada la vocación profética de la iglesia en el mundo. Pero el tema de la libertad y el poder del Espíritu reclama el del discernimiento del Espíritu. El poder es efectivamente un bien religioso muy codiciado. Quien lo posee como maná, carisma o legitimación del orden sagrado goza de un espacio de liderazgo, de prestigio, de influencia. Pero ¿es ese bien siempre del Espíritu Santo? Esta es una problemática muy concreta y muy conflictiva en la vida de nuestras iglesias en América Latina. El discernimiento del Espíritu es, en términos del Nuevo Testamento, un don del mismo Espíritu. No una fórmula que se aplica mecánicamente, pero no se trata de un círculo vicioso porque hay ciertos criterios ligados al carácter y al propósito del Dios Trino manifestados en la historia de la revelación. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios creador que da vida, la protege y la redime. Del Dios del pacto que permanece fiel y que reclama justicia y misericordia. Cuando el poder y la libertad del Espíritu son invocados y reclamados para acciones y conductas que conspiran contra la vida, la justicia y la misericordia, tenemos razón para dudar de que sea el Espíritu Santo. Hasta ahí me quedo porque estamos casi... No, todavía falta, ¿no? Sí, sí. Entonces, todavía falta, déjenme. Porque vamos a dejar un ratito para conversar. Cabe aquí entonces una observación. Para quienes todavía creen y piensan en una teología aséptica, es decir, una teología desconectada del día a día del discurrir humano en la historia, acentúo esto porque a menudo con frecuencia sectores evangélicos creen que una posición neutral de no compromiso visible con los asuntos públicos, de ambigüedad, de doble discurso o de una práctica política y contraria a la política es lo que corresponde a los creyentes y a las iglesias en cualquier realidad y coyuntura histórica. Dice Molman. Existe una teología que es consciente de su propia función política y también convive con esta otra teología políticamente ingenua e inconsciente. Pero hay algo indiscutible. No existe una teología política ni en la tierra ni en el cielo. Hay iglesias que no quieren dar a conocer públicamente a su sociedad su sit in leven, su ubicación política. Guardan silencio acerca de ella, la encubren y afirman ser políticamente neutrales, algo que jamás concuerda con la realidad. Hay grupos cristianos que llevan una existencia políticamente consciente como grupos cristianos, pero no existe una iglesia política ni en la historia ni en el reino. Es decir, nuestra palabra o nuestro silencio es una forma de hacer política. Si hablamos, hacemos política. Si permanecemos callados, hacemos política. Como sea, hacemos política. Así que nos equivocamos y pensamos que no decir nada frente a lo que pasa en el país, eso nos hace neutrales. Eso no es verdad. Nunca ha sido verdad, ni será verdad. Es, por ejemplo, preguntarse, ¿por qué a un sector muy amplio, los evangélicos, solamente les interesa el país cuando está en peligro la libertad de conciencia y de religión? ¿O por qué le interesa lo público cuando por ahí aparece lo que los evangélicos llaman la ideología de género, que se quiere meter de contrabando en la educación sexual integral en las escuelas públicas, etcétera, etcétera? ¿Y por qué no nos interesa los inmigrantes forzados, los desplazados a la fuerza? ¿Por qué no nos interesa la pobreza? ¿Por qué no nos interesa el descuido de la casa común? ¿Por qué no nos interesa las políticas contrarias a la vida? Porque ahí no dicen nada. Y es ahí donde tenemos que pensar en lo que aquí nos dice Molman, ¿no? No existe una iglesia política ni en la historia ni en el reino de Dios. En otras palabras, dice él, al parecer se piensa que la iglesia puede ser una institución de reconciliación si no toma partido, si se mantiene por encima de los partidos, si está siempre en el centro sociopolítico para no corromperse por nada, para atender a todas las partes y para ser apoyada por todas ellas. Pero solo podrá representar ese papel al precio de su compromiso no institucionalizado. Es decir, los religiosos, por ser religiosos, dejan de ser ciudadanos. Yo sé lo que dice su constitución política, pero yo, en tanto pastor, dejo de ser ciudadano. Y cuando está en peligro, lo que yo creo que no debe estar en peligro y que tiene que ver con la vida de todos, ¿debo quedarme callado? ¿No debo decir algo? ¿No debo decir no? Es una cuestión bien complicada, por supuesto. Yo entiendo que eso
que eso es así. Pero yo no me hago problemas. Vamos a ir un poquito más adelante. Las opciones políticas y electorales, izquierda, derecha, centro, así como la autoimagen de cada quien se ve, progresista o conservador, antisistema o favorable al sistema, en el Perú dirían caviar, o los calificativos que recibe derechista, izquierdista, infiltrado político, son finalmente decisiones personales con las que uno se compromete porque cree que se condicen con la comprensión que tiene de la dimensión social y política de su fe. Sin embargo, ninguna de estas opciones se tiene que sacralizar o considerar como la genuina expresión de la voluntad de Dios. Todas, sin excepción, son construcciones humanas y por lo tanto tienen sus límites como cualquier construcción humana. Y todas apuntan a acceder al poder para implementar su programa de acción política orientada a la transformación de la realidad desde su punto de vista. La pregunta que un creyente se tiene que formular, por lo menos desde mi punto de vista, es si ese programa de acción política apunta al bien común, a la preservación de la vida, a la defensa de la dignidad de todos los seres humanos como creación de Dios, al cuidado de la casa común, a la solidaridad con los oprimidos, a la igualdad de oportunidades y a la construcción de un país de todos y para todos. Si eso es lo que aspiramos. Ustedes deben haber leído un libro, La Nueva Jerusalén, que es sobre Guatemala. Es un libro muy bonito. Es de una académica muy conocida. Es bien interesante, porque ahí examina las distintas corrientes evangélicas protestantes en Guatemala. Y claro, para mí leer libros así me resulta, pues es un análisis básicamente del movimiento pentecostal aquí en Guatemala. Andar en el Espíritu hoy. La militancia cristiana en la historia o andar en el Espíritu hoy es una invitación a mirar más lejos de lo acostumbrado, es decir, aprender y desaprender, constantemente buscando ser más fieles al Señor de la historia aquí y ahora. Diálogo y apertura necesarios para transitar en veredas poco conocidas para la mayoría de los evangélicos, los movimientos sociales, los partidos políticos, los espacios de diálogo interreligioso, los movimientos ecológicos, etc. Pero que también son campos de misión en los que se requiere la presencia de personas con otras perspectivas de vida que apuntalen a la búsqueda colectiva del bien común, la paz social y la construcción de un país igual. Hace algunos años me invitaron a un evento de la Iglesia Católica en el Perú con sus agentes de cuidado del medio ambiente. Era un ambiente así, todo cerrado. Era de día, estaba todo cerrado y estaban con luz artificial. Me invitaron a mí y a un pastor presbiteriano para hablar acerca de qué pensábamos nosotros acerca del cuidado de la casa común. Y yo empecé con estas palabras. ¿Qué pasaría si católicos y evangélicos, que en el Perú hacemos casi el 90%, nos ponemos de acuerdo para no arrojar basura en la calle? ¿Qué pasaría si católicos y evangélicos nos ponemos de acuerdo para que los hombres no miccionen en la calle? Y le dije algo más. Acá están agentes pastorales de cuidado del medio ambiente. Estamos de día, están cerradas todas las cortinas como ahora, y estamos con luz artificial. ¿Y eso no contamina el medio ambiente? ¿Y eso no contribuye al calentamiento global? Son palabras y acciones. No hay coherencia. Y como participé en la sociedad bíblica y en consejo directivo había una religiosa católica, un día le pregunté, ¿y tiene por si acaso el comentario de Apocalipsis de tal autor? Me dijo, uy, lo tengo, pero en mi comunidad. Vamos, me dijo, te invito a mi comunidad almorzar. Y fui pues a su comunidad, que era de monjas vicentinas. Estaba con su comunidad, todas eran religiosas jubiladas como profesoras. Era una comunidad como de 8 monjas. Yo era el único hombre que estaba ahí. 3 horas nos las pasamos conversando. Me hicieron preguntas de todo, yo también les hacía preguntas de todo. Al final no dejé de ser evangélico y no nos dejaron de ser católicos, pero por lo menos disipamos algunas sospechas y algunos prejuicios. Y me tomé una foto finalmente con ella, porque esta foto a mí me encanta, porque uno puede dialogar, pero dialogar nunca es pactar, nunca es negociar. Y uno tiene que aprender qué negocia y qué no negocia. Para mí hay 2 cosas que los evangélicos jamás deben negociar en ninguna mesa. La singularidad de Jesucristo como único camino de salvación y la misión reconciliadora de la iglesia. El día que negociamos eso, no tenemos el derecho de llamarnos evangélicos. Todo lo demás es conversable, todo lo demás es discutible, todo lo demás podemos
ustedes y yo conversar, pero esas cosas no. En esta caminata colectiva con otros actores de la sociedad, defendiendo la justicia y el derecho, no se tiene que olvidar que vivir en el espíritu de Cristo en el mundo de los 2/3, es decir, América Latina, África y Asia, hoy en día significa correr el riesgo de ser perseguido, vejado y asesinado. Pero solo de esa manera, gastando la vida por el otro, seguiremos el ejemplo del crucificado, sabiendo que finalmente la vida vencerá la muerte. La militancia cristiana en la historia, por lo tanto, no se confina al ángulo religioso de la vida, apunta también a proclamar y vivir la fe en Cristo crucificado y resucitado en las otras esquinas del peregrinaje humano, donde poco se ha transitado o incidido con el mensaje del reino de Dios y su justicia. Andar en el Espíritu hoy tiene ciertamente sus riesgos, pero ¿no es ese el camino de la cruz sin el cual no sería posible la resurrección? Cruz y resurrección, sacrificio y alegría, compromiso y esperanza son la alfombra teológica sobre la que se asienta la vida en el Espíritu. Una vida que exige coherencia y consecuencia, es decir, integridad y obediencia. La militancia cristiana en la historia implica, por lo tanto, atreverse a ser fieles a Dios de la vida en todas las esquinas del peregrinaje humano sin dar un paso atrás, siempre adelante, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acabo con esto. En el Perú, igual que en Guatemala, tuvimos 20 años de violencia política, de 1980 hasta el 2000. Según el informe de la Comisión de la Verdad en el Perú, eso costó al país 70,000 muertos o más. Por lo menos 15,000 fosas comunes donde los militares enterraban a quienes asesinaban. Muchos evangélicos fueron asesinados, muchas iglesias fueron dinamitadas, muchos pastores fueron acribillados. Pero en ese camino, nosotros aprendimos que la defensa de la vida no era un asunto que solamente competía a los evangélicos, era un asunto que competía a todos los que aman la vida. Y por lo tanto había que hacer lo que hoy se llama alianzas estratégicas con otros sectores para defender la vida de cada ser humano. Y acabo con este ejemplo. Una vez, en 1992, detuvieron a 2 jóvenes evangélicos en la zona central del Perú, que en ese momento era la zona más violenta del Perú, donde cada día amanecían muertos. Sendero Luminoso intentaba controlar la zona porque si controlaba la zona, estrangulaba a la capital Lima. Detuvieron a 2 jóvenes evangélicos que estaban esperando que abra una institución evangélica. Los acusaron de terroristas. Nosotros hicimos toda la gestión. Llegamos hasta el Congreso y le pedimos al senador encargado, entonces llamamos. Voy a usar una palabra que es una mala palabra, pero para decirles lo que nos dijeron a nosotros. Cuando fuimos a reclamar, el oficial a cargo, porque ya le habían llamado del Congreso, dijo, no sabíamos que estos serranos tenían tanto poder. Yo le dije, no son serranos, son nuestros hermanos y son ciudadanos que tienen derechos que ustedes deberían haber respetado. Es el único caso del Perú que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que le exigió al Estado peruano que explique lo que había pasado. Y claro, como todo Estado miente, pues digo, no, que no eran ellos, eran otros. Hasta hoy esos muchachos fueron desaparecidos, entre los miles de desaparecidos en el Perú. Pero nosotros, por lo menos, no nos quedamos callados. Por lo menos decimos no. Y si ustedes van al Perú y leen finalmente, van a descubrir que los académicos no evangélicos, que para nada son religiosos, dicen que uno de los factores para detener la violencia política en el Perú fue la presencia de las iglesias evangélicas. Todos reconocen, sin excepción, que los evangélicos fueron un factor importante para la derrota de la subversión armada en el Perú. Eso para mí significa la militancia cristiana en la historia. Y entender que Dios camina en los lugares que para ustedes y para mí pueden parecer inapropiados y que el Espíritu está ahí donde para ustedes y para mí podría ser que no debe estar ahí porque está prohibido que Él camine ahí, pero Él camina porque es soberano y en su soberanía va desmantelando todas aquellas cosas que atentan contra la vida y contra la paz, que finalmente son principios que ustedes y yo deberíamos valorar, amar y defender con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos. Gracias, exactamente es lo que yo hago. Si alguno de ustedes tiene interés, este es un último libro que acaban de publicar de mi autoría, Discípula de Jesús. Es un homenaje a la mujer pentecostal.
Y este es uno que tal vez les puede interesar, la política del espíritu. Ambos están a $10, que está con el precio bastante rebajado. Si alguno de ustedes tiene interés, le puedo mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, espero que haya disfrutado. Recuerde que usted tiene una cita mañana a esta misma hora. El doctor Darío López estará compartiendo también la conferencia El Espíritu y la Iglesia. Así que desde ya, cordialmente invitados, no se lo pierda.